¿Alguna vez has sentido que confías en alguien y luego te has quedado con la sensación de haber sido decepcionado? Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguna figura de autoridad que te prometió algo y luego no cumplió. Ese sentimiento de desilusión, de haberte expuesto y que no te respondan, puede ser devastador. Sin embargo, hoy vamos a hablar de alguien que nunca te dejará caer, alguien en quien puedes confiar completamente y que jamás te dejará avergonzado: Dios. Cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de una confianza que va más allá de lo que entendemos por fe. No es simplemente creer en algo que no podemos ver, es saber, en lo más profundo de nuestro ser, que Dios tiene el control de nuestras vidas, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Y lo más hermoso de esto es que cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando realmente nos rendimos a su voluntad, Él nunca nos abandona. No te dejará avergonzado por haber confiado en Él. Este es un mensaje que no solo lo dice la Biblia, sino que lo hemos visto una y otra vez en la vida de personas que han decidido poner toda su fe en Dios. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo confiar de esa manera? ¿Cómo puedo asegurarme de que no voy a ser defraudado? A lo largo de este video, vamos a explorar juntos las promesas de Dios y cómo su fidelidad se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, aprender de las experiencias de personajes bíblicos y descubrir cómo la confianza en Dios no solo nos sostiene, sino que nos lleva a vivir una vida llena de propósito, paz y seguridad, sabiendo que Él nunca nos dejará en vergüenza. Así que, si alguna vez has sentido miedo de confiar, si alguna vez has pensado que podrías salir lastimado por poner tu fe en algo o en alguien, este video es para ti. Aquí vamos a aprender por qué confiar en Dios es la mejor decisión que puedes tomar y cómo al final su promesa de no dejarte avergonzado siempre se cumple. Dios es fiel y su palabra es eterna. Comencemos este viaje juntos. Parte 1. La base de la confianza en Dios. Ahora que hemos hablado de lo que significa confiar en Dios, quiero que pensemos en algo muy importante. ¿De dónde viene esa confianza? Porque, seamos sinceros, confiar ciegamente no es fácil, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de promesas rotas, de expectativas no cumplidas. Entonces, ¿qué hace diferente a Dios? ¿Por qué deberíamos confiar en Él sin miedo a quedar avergonzados? Bueno, todo comienza con conocer quién es Dios. Si piensas en cualquier relación en tu vida, ya sea con un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo, la confianza no aparece de la nada, ¿cierto? La confianza se construye sobre el conocimiento. Cuanto más conoces a alguien, más entiendes su carácter, sus intenciones, y eso te da una base sólida para confiar. Con Dios sucede algo muy similar. A medida que conocemos su carácter, a través de su palabra y de nuestras experiencias, comenzamos a ver que su naturaleza es completamente fiel. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado ser constante, inmovible y siempre dispuesto a cumplir lo que promete. La Biblia nos muestra ejemplos de su fidelidad en cada página, y eso es clave. Cuando confiamos en Dios, no estamos poniendo nuestra fe en un ser cambiante o caprichoso. Estamos confiando en alguien que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Te das cuenta del poder de esa declaración? Mientras que todo a nuestro alrededor cambia, mientras que las personas pueden fallarnos o las circunstancias se complican, Dios permanece. Él no es como un ser humano que puede cambiar de opinión o retractarse. Dios siempre cumple, y esa es la razón por la cual podemos confiar plenamente en Él. Por ejemplo, el Salmo 25:3 nos dice: «Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido». Este es un versículo que muchos de nosotros quizás hemos leído o escuchado, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar realmente en lo que significa? Es una promesa directa de Dios. No te defraudará, no te dejará en ridículo por haber confiado en Él. Esa es una promesa que puedes sostener con toda tu fuerza. A veces es difícil porque no vemos el cuadro completo. Somos humanos y a menudo
nuestra visión está limitada a lo que tenemos justo enfrente. Pero Dios, en su sabiduría infinita, ve todo el panorama. Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. Y aunque en el momento las cosas no tengan sentido para nosotros, confiar en Él significa creer que todo está bajo control, aunque no lo entendamos. En esta primera parte del video, quiero que reflexionemos en eso. La base de nuestra confianza en Dios no se construye en lo que podemos ver o entender, sino en el conocimiento de quién es Él. Si sabemos que Dios es fiel, que nunca cambia y que siempre cumple sus promesas, entonces confiar en Él es lo más lógico que podemos hacer. Así que, si alguna vez te sientes inseguro o lleno de dudas, recuerda quién es Dios y cómo ha demostrado su fidelidad una y otra vez, tanto en la Biblia como en la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Parte 2. La fe en medio de la incertidumbre. Ahora que entendemos que la base de nuestra confianza en Dios proviene de conocer su carácter, vamos a entrar en algo que sé que todos hemos experimentado, la incertidumbre. Porque, seamos honestos, confiar en Dios es más fácil cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando todo está bajo control y sentimos que estamos en el camino correcto. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se complican, cuando las pruebas se hacen presentes y no entendemos qué está ocurriendo? Aquí es donde realmente se pone a prueba nuestra fe. La incertidumbre es ese terreno incómodo en el que no tenemos respuestas claras, en el que sentimos que todo lo que esperábamos no está sucediendo como pensábamos. Y es precisamente en esos momentos donde confiar en Dios se vuelve crucial. Es cuando la vida nos da giros inesperados que Dios nos llama a confiar más profundamente en Él, a sostenernos de su promesa de que nunca nos dejará avergonzados por haber creído en su palabra. Piensa en la historia de Abraham, por ejemplo. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años, muchos años, sin que esa promesa se hiciera realidad. Imagínate la incertidumbre que él debió haber sentido. La Biblia nos dice que Abraham confió en Dios, a pesar de no ver el cumplimiento inmediato de esa promesa. ¿Te imaginas lo que eso debió haber sido? Esperar y esperar, sin tener una señal clara de que las cosas estaban yendo en la dirección correcta. Pero Abraham siguió confiando, y al final, Dios cumplió su palabra. Esto nos enseña algo muy valioso. Confiar en Dios no siempre significa que vamos a ver resultados inmediatos. A veces, Dios nos pide que caminemos por la fe, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque como humanos, queremos respuestas rápidas, queremos soluciones ahora. Pero Dios trabaja en sus tiempos perfectos, y confiar en Él significa aceptar que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos. A lo largo de nuestra vida, todos vamos a atravesar momentos en los que la incertidumbre nos golpea. Quizás has estado orando por algo durante mucho tiempo y no has visto respuestas. Tal vez estás enfrentando una situación en la que te sientes completamente perdido, sin saber qué hacer. Y en esos momentos, la tentación es dudar, es cuestionar si realmente Dios está ahí, si realmente está escuchando. Pero aquí está la clave. Dios nunca nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete que estará con nosotros en medio de ellas. Y cuando confiamos en Él, incluso en medio de la incertidumbre, estamos demostrando que creemos en su promesa de que no nos dejará en vergüenza. De hecho, es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe crece más, porque es ahí donde aprendemos a depender completamente de Él. Y algo increíble sucede cuando aprendemos a confiar en medio de la incertidumbre. Comenzamos a experimentar una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Es esa paz que Pablo menciona en Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no viene de tener todas las respuestas, sino de saber que aunque no entendemos lo que está pasando, Dios tiene todo bajo control. Parte 3. Los momentos en los que Dios parece callado. Hemos hablado de la incertidumbre,
Pero ahora quiero que pensemos en esos momentos en los que parece que Dios está en silencio. ¿Te ha pasado alguna vez? Esos momentos en los que oras, confías, esperas y no pasa nada. Es como si tus palabras se quedaran en el aire y no hubiera respuesta. Y ahí es cuando más se tambalea nuestra confianza, ¿cierto? Es normal sentirse así. Todos hemos pasado por esas etapas en las que parece que, aunque estamos buscando a Dios, Él no responde. Y lo primero que solemos pensar es, ¿por qué no me escucha? ¿Acaso hice algo mal? Pero aquí es donde viene algo clave que debemos entender. El silencio de Dios no significa su ausencia. Solo porque no oímos una respuesta inmediata, no significa que Él no esté trabajando. Muchas veces, ese silencio es una prueba de nuestra fe. Dios quiere ver hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Él, incluso cuando no obtenemos lo que queremos en el tiempo que queremos. Es como si Él nos estuviera diciendo, ¿puedes confiar en que estoy haciendo algo detrás de escena, aunque no lo veas? Mira, uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia de Job. Él lo tenía todo, era un hombre justo y fiel a Dios, pero de un momento a otro lo perdió todo. Sus hijos, sus posesiones, su salud, todo. Y durante todo ese tiempo, Dios permaneció en silencio. Pero lo impresionante de la historia de Job es que a pesar de todo, él no dejó de confiar. Sí, tuvo momentos de dolor, de duda, incluso cuestionó por qué le estaba pasando todo eso, pero nunca perdió su fe en que Dios tenía un plan. Y al final, después de toda la prueba, Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo más allá de lo que tenía al principio. Esa historia nos enseña algo tan profundo. A veces, Dios guarda silencio porque está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Su silencio no es indiferencia, es parte de su proceso. Es en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte, porque confiar en Dios no es solo esperar respuestas rápidas, es tener la seguridad de que, aunque no lo entendamos, Él sigue siendo fiel. Y lo más curioso es que, cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, muchas veces nos damos cuenta de que esos momentos en los que sentimos que Dios estaba en silencio, en realidad eran los momentos en los que más estaba obrando, porque mientras nosotros pensábamos que nada estaba ocurriendo, Él estaba preparando el camino para algo mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado. Así que si alguna vez has sentido ese silencio, no te desesperes. Dios no te ha abandonado. Él está allí, siempre. A veces, solo necesitamos aprender a escuchar de una manera diferente, a confiar sin ver, a esperar sin desesperar. Porque al final, cuando confiamos en Dios, incluso en el silencio, sabemos que no quedaremos avergonzados. Él está trabajando en algo más profundo, algo más grande, y cuando llegue el momento, veremos el fruto de esa fe. Parte 4. Las promesas de Dios. Como ancla en tiempos difíciles, ahora quiero que hablemos de algo que todos necesitamos en medio de la incertidumbre, del silencio y de las pruebas: las promesas de Dios. Porque cuando estamos en medio de una tormenta, lo que nos sostiene, lo que nos da fuerzas para seguir adelante, son precisamente esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Es como tener un ancla cuando las olas de la vida parecen arrastrarnos. Dios, a lo largo de toda la Biblia, ha hecho promesas a su pueblo, y lo más asombroso es que Él siempre las cumple. A veces, puede que no sea en el momento que esperamos o de la manera que queremos, pero Él nunca falla en cumplir lo que ha dicho. Y eso es algo que tenemos que tener presente constantemente. Las promesas de Dios son firmes, son inquebrantables, y en ellas encontramos la confianza que necesitamos para no caer en la desesperación. Piensa, por ejemplo, en la promesa que encontramos en Isaías 41:10, donde Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esa es una promesa increíble, ¿verdad? Es como si Dios estuviera diciendo: no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa cuán difícil parezca la situación, yo estoy aquí.
No tienes que hacerlo solo. Esta promesa es como un bálsamo para el alma cuando las cosas se ponen difíciles. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está allí, ayudándonos a cargar con el peso de nuestros problemas, es un consuelo enorme. Y lo mejor es que esta no es una promesa vacía. A lo largo de la Biblia y de nuestras vidas, vemos cómo Dios cumple esta palabra una y otra vez. Él nos sostiene, incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Algo que he aprendido es que cuando las cosas se complican, debemos agarrarnos aún más fuerte de las promesas de Dios. Es como si fueran una cuerda que nos mantiene a flote cuando las aguas se vuelven turbulentas. Y lo más maravilloso es que Dios no se cansa de cumplir sus promesas. No importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces dudemos, Él siempre está allí para recordarnos que su palabra es firme. Pero quiero que pienses en algo importante. Para confiar en esas promesas, primero tenemos que conocerlas. A veces nos sentimos perdidos o inseguros porque no estamos familiarizados con lo que Dios ya nos ha prometido. Es como tener un tesoro y no saber cómo usarlo. Por eso es tan importante pasar tiempo en la palabra de Dios, leer las Escrituras, memorizar esas promesas que están ahí para nosotros. Porque en el momento de la prueba, esas palabras serán nuestro refugio. Hay algo casi mágico que ocurre cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas. No es que de repente todos nuestros problemas desaparezcan, pero sí cambia la forma en que los enfrentamos. Nos da una perspectiva diferente. En lugar de centrarnos en el problema, nos enfocamos en la solución que Dios ya ha preparado. Y eso, amigo, cambia todo. Parte 5. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Hemos hablado del silencio de Dios, de las promesas que nos sostienen, pero ahora quiero que reflexionemos sobre algo que a veces nos cuesta mucho aceptar: los tiempos de Dios. Porque si hay algo que nos desconcierta a menudo, es el cuándo de las cosas, ¿verdad? Esperamos que las respuestas lleguen ya, que la situación cambie rápido, que nuestros problemas se resuelvan en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios tiene su propio calendario, y a veces no coincide con el nuestro. Esto puede ser frustrante, porque como seres humanos somos impacientes por naturaleza. Queremos resultados inmediatos. Oramos por algo, y si no vemos cambios rápidos, empezamos a dudar. Pero aquí está la clave. Dios nunca se apresura, pero tampoco llega tarde. Sus tiempos son perfectos, incluso cuando no lo parecen a nuestros ojos. Y confiar en Dios también significa confiar en su tiempo, aunque no lo entendamos. Hay una cita que siempre me gusta recordar en esos momentos de espera, y es Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos recuerda que, aunque el proceso pueda parecer largo o incluso doloroso, al final Dios hará todo hermoso, pero en su momento perfecto. Y esto es difícil de aceptar a veces, ¿no? Porque, como mencioné antes, queremos que las cosas pasen ya. Pero el hecho de que Dios no responda en el momento exacto que queremos no significa que Él no esté trabajando. A menudo, Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, y eso lleva tiempo. Quiero que pienses en esto. Cuando un agricultor planta una semilla, no espera que al día siguiente ya haya crecido el árbol con frutos, ¿verdad? Hay un proceso que lleva tiempo. La semilla debe ser regada, debe recibir la luz del sol, debe crecer poco a poco. Y aunque desde afuera parece que no está pasando nada, bajo la tierra hay toda una transformación ocurriendo. Algo similar sucede con las promesas de Dios en nuestras vidas. Nosotros muchas veces no vemos lo que está sucediendo detrás de escena, pero Dios está obrando, preparando todo para el momento perfecto. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es la historia de José. José tuvo un sueño en el que Dios le mostraba que un día sería una figura de autoridad, incluso por encima de sus hermanos. Pero lo que siguió después fue una serie de pruebas que parecían contradecir completamente esa promesa. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, y durante años pareció que su vida iba en la dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero lo que no podía ver en ese momento era que cada prueba, cada retraso,
era parte del plan perfecto de Dios para llevarlo al lugar correcto, en el momento correcto. Dios estaba trabajando, incluso cuando José no lo podía ver. Y al final, en su tiempo perfecto, la promesa se cumplió. José se convirtió en una figura clave en Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Imagínate si José hubiera dejado de confiar en Dios a mitad del camino, si hubiera pensado que, porque las cosas no estaban sucediendo como él quería, la promesa de Dios no se cumpliría. Pero José esperó, confió en el tiempo de Dios y no quedó avergonzado. Y eso es lo que debemos hacer también. A veces, la espera es la parte más difícil porque parece que nada está pasando, pero Dios siempre está trabajando, incluso en esos momentos de aparente inactividad. Cuando confiamos en Él, debemos aprender a soltar la necesidad de controlar el cuándo y dejar que Él nos guíe en su tiempo perfecto. Parte 6. El poder de la paciencia en la espera. Hemos tocado algo muy importante. El tiempo de Dios no es el nuestro. Y cuando nos encontramos en ese tiempo de espera, lo que más necesitamos desarrollar es la paciencia. Ahora seamos sinceros, la paciencia es difícil. No es fácil esperar cuando sentimos que ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Oramos, confiamos, hacemos lo que creemos que es correcto. Pero a veces parece que las cosas simplemente no se mueven. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? La paciencia es una virtud que la Biblia nos anima a cultivar constantemente. En Romanos 12:12, Pablo nos dice que debemos gozarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Aquí hay algo clave. Ser pacientes no significa solo esperar sin hacer nada. Implica una actitud activa de confianza y fe, mientras seguimos creyendo que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Pero también implica encontrar gozo y paz en el proceso. A veces, pensamos que la paciencia es una especie de resignación, como si fuera simplemente sentarse y aguantar hasta que algo pase. Pero la paciencia bíblica es mucho más que eso. Es una actitud de expectativa positiva. Es saber que, aunque no estamos viendo resultados inmediatos, algo bueno está por venir. Es tener la certeza de que, aunque no podemos ver lo que Dios está haciendo detrás de escena, Él está preparando el escenario para algo mucho mayor. Y aquí es donde entra otro componente importante: la confianza en que Dios está más interesado en nuestro crecimiento que en nuestra comodidad inmediata. A veces, esa espera que tanto nos cuesta es el proceso exacto que necesitamos para crecer espiritualmente, emocionalmente y hasta personalmente. Dios usa esos tiempos de espera para moldearnos, para enseñarnos lecciones que quizás no aprenderíamos de otra manera. Un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Después de haber sido liberados de Egipto, el viaje hacia la tierra prometida no fue inmediato. Dios los llevó por el desierto durante 40 años, y uno podría preguntarse ¿por qué tanto tiempo? ¿No podía Dios simplemente llevarlos directo a su destino? Claro que sí, pero el desierto fue necesario para prepararlos. En ese proceso de espera, Dios les enseñó a depender de Él, les mostró su poder, su provisión, y les dio lecciones que los fortalecerían para el futuro. A veces, estamos tan enfocados en llegar a nuestra tierra prometida, en alcanzar esa meta o cumplir ese sueño, que olvidamos que el desierto también es parte del plan de Dios. Es en el desierto donde nuestra fe es puesta a prueba, donde aprendemos a confiar en Él de una manera más profunda y donde desarrollamos la paciencia que nos hará más fuertes para lo que viene. Entonces, si te encuentras en una temporada de espera, no la veas como un tiempo perdido. Dios está haciendo algo dentro de ti, algo que quizás no puedes ver ahora, pero que será vital para el siguiente paso en tu vida. Tal vez estás siendo preparado para una bendición mayor, o tal vez Dios está fortaleciendo tu carácter para que puedas manejar lo que está por venir. Recuerda también que Dios no nos deja solos en este proceso. En Santiago 1:4 se nos dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Este versículo nos muestra que la paciencia no es un castigo,
es una herramienta de crecimiento. Nos perfecciona, nos madura y nos prepara para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, cuando sientas que el tiempo de espera se está alargando demasiado, recuerda que Dios está trabajando en ti tanto como está trabajando en tus circunstancias. La paciencia que desarrolles durante este tiempo te fortalecerá, te acercará más a Dios y te permitirá recibir con mayor gratitud y sabiduría las bendiciones que están por venir. Parte 7. Confiar en Dios. Cuando todo parece perdido, hasta ahora hemos hablado de la importancia de la paciencia, del tiempo de Dios y de cómo aferrarnos a sus promesas. Pero, ¿qué pasa cuando parece que todo está en tu contra? Es fácil hablar de confianza cuando las cosas están más o menos bien, pero ¿qué sucede cuando todo a tu alrededor parece estar derrumbándose? ¿Cómo sigues confiando en Dios cuando sientes que has llegado al final de tus fuerzas? La realidad es que todos pasamos por momentos así, momentos en los que parece que, no importa cuánto oremos, las cosas solo empeoran. Tal vez has estado luchando con una enfermedad, o has perdido un trabajo, o alguna relación importante en tu vida está en crisis. En esos momentos, la tentación de rendirnos es enorme. Puede que incluso lleguemos a pensar, ¿vale la pena seguir confiando? Aquí es donde entra uno de los mayores desafíos de la fe. Porque confiar en Dios no significa que todo va a ser fácil, ni que siempre entenderemos lo que está pasando. Significa que incluso cuando todo parece perdido, seguimos creyendo que Dios está en control. Y aunque puede que no veamos la salida en este momento, sabemos que Él ya ha trazado el camino. Una de las historias más poderosas de la Biblia que refleja este tipo de confianza es la de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 jóvenes se enfrentaron a la amenaza de ser arrojados a un horno ardiente porque se negaron a adorar una estatua. Su respuesta al rey Nabucodonosor es un ejemplo impresionante de confianza en Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. ¿Te das cuenta de lo que dijeron? Ellos sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero aun si no lo hacía, seguían confiando en Él. Ese y si no es clave, porque a veces en nuestras vidas Dios no nos libra de las dificultades de la manera que esperamos. A veces no responde a nuestras oraciones como deseamos, pero incluso en esos momentos seguimos confiando, porque sabemos que su plan es perfecto, aunque no lo comprendamos del todo. Y si conoces el final de esa historia, sabes que Dios no solo los salvó, sino que lo hizo de una manera milagrosa, demostrando su poder a todos los que estaban allí. Pero lo más impresionante es que esos 3 jóvenes no pusieron su confianza en el resultado, sino en Dios mismo. No estaban basando su fe en si Dios los rescataba o no, sino en el hecho de que Dios es digno de confianza, pase lo que pase. Eso es lo que significa confiar en Dios cuando todo parece perdido. Es decir, Dios, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué estoy pasando por esto, pero confío en que tú tienes un propósito, y aunque no vea la solución ahora, sé que tú estás obrando. Porque, seamos realistas, en la vida a veces vamos a enfrentar situaciones que simplemente no tienen sentido para nosotros, pero ahí es donde la fe entra en juego. La confianza en Dios no se basa en entenderlo todo, sino en creer que Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no lo tenemos. Y algo que siempre debemos recordar es que, aunque no veamos la salida en este momento, Dios ya tiene el final resuelto. En Romanos 8:28 se nos dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Fíjate que dice todas las cosas. Eso incluye las buenas y las malas, lo que entendemos y lo que no. Dios puede usar incluso nuestras situaciones más difíciles para llevar a cabo su propósito. Así que, si te encuentras en un momento en el que todo parece estar en tu contra, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, incluso en las sombras, incluso en el dolor. Y aunque ahora mismo no veas la solución, confía en que Él está trabajando.
Dios no te dejará avergonzado por confiar en Él, ni te abandonará en tus peores momentos. De hecho, son esos momentos los que más revelan su poder, porque es en nuestra debilidad donde su fuerza se hace más evidente.